dice aquí que la UNESCO, a través de su programa Transcultura, hizo una convocatoria dirigida a los jóvenes poetas de los diferentes países del Caribe para reunir a 10 jóvenes y conformar la delegación caribeña que nos representará en ese evento. Víctor participó en la convocatoria y fue seleccionado como el representante de la República Dominicana. ¿Cómo es que se llama? Porque en francés yo tampoco, yo lo pronuncio como yo lo veo ahí. La marcha de la poesía. La marcha de la poesía, la marché. Claro. La Muy marché bien, de muy la bien, poesía, Víctor. imagínate. ¿Cómo es que se llama? La marché de la poesía, que yo lo digo como yo lo leo. Tengo un francés malísimo y eso que he intentado practicar de Intentado. cara Y que para llegar rompiendo, ¿verdad? No, para por lo menos preguntar dónde está el baño, porque No, mi amor. Ay, Ese es por seña. Ese se hace por eso seña. es delicado, Ese se hace por seña. Bienvenido, Víctor. Cuéntanos Gracias. un poco de qué va todo esto. Bien, O sea, ¿tú eres poeta que estudió o tú eres un poeta empírico? ser poeta, eso no se estudia. Eso, Bueno, estudias. Yo me imagino que lógicamente el talento no lo estudias, pero es un poco de técnica. Hay que formarse estudiando, o sea, no hay una escuela, pues ya se dan talleres y eso, sí, ya hay técnicas, hay líneas estilísticas, pero a eso yo me refiero. La gran fuente. A eso yo me refiero con la formación. Sí, uno se forma más con eso, estudiando los autores que ya han trascendido, que ya han dejado un legado, leyendo muchísimo sobre todo, o sea, esa es la base de todo. De absolutamente todo. Y sobre todo un escritor, porque la literatura es la materia prima de uno como escritor. Ahí es que uno va a buscar, a extraer ese mineral, los recursos estilísticos, eso es lo que uno utiliza para crear sus textos poéticos, narrativos, lo que sea. ¿Cuándo tú comenzaste? Yo empecé a escribir tontería desde la adolescencia. Es una tontería. ¿Cómo escribe un adolescente? Tontería porque empecé como sé que ha empezado la gran mayoría, usted sabe. Probando para ver. ¿Cómo era? ¿Cursilería? Llegué a un barrio nuevo y había una muchacha al frente que me gustaba y le escribí 2 cuadernos de poesía. Bien, de cuota, ¿eh? ¿Te acuerdas de alguna? No, de ese tiempo no. Yo lo que valoro mucho el hecho de que al final ella se fue, me dejó, pero me dejó la poesía. Y mira dónde me ha traído. Me llevó a Francia la poesía. ¿No te hizo caso? ¿O te hizo caso? No, me hizo pero caso, te soltó pero en banda. me soltó en banda por Palomo. Yo lo que tenía eran como 12 o 13 años. ¡Eso! Esta muchacha te dejó, tenía una velocidad más fuerte que la mía. Ella estaba en otro carril. Estaba en otro carril. Ahorita viene tú hasta como una francesa. O sea, te amargaste. Eran poesía amargada. Al principio eran poesía dedicada y después entraron la poesía de amor, casi. Y de desamor, desangrándote. Sí, casi buscando la muerte. O sea, imagínate tú, un niño deseando morir de amor. Es algo muy terrible. Eso no me pasa por un cerebro artístico. Claro. No, eso fue terrible, pero ya después. Pero te dejó 2 cuadernos. Esos cuadernos mi papá me lo botó sin querer. Una vez recogiendo. O sea que no valió de nada. Sin evidencia siquiera. No, porque tu sufrimiento no valió de nada. Pasó el tiempo, ya yo era algunos 17, 18 años ya yo tenía, y yo estaba aquí en la capital estudiando y eso, y en mi casa hay todavía un librero, pero ya estaba sobrecargado de cuadernos viejos míos y de mis hermanos de clase, de los cursos que íbamos dejando atrás. Y mi papá un día le dio con recoger eso, yo no estaba allá y empezó de que todos esos cuadernos viejos con acróstico y pendejadas. Cuando yo llegué que estoy buscando cuadernos, yo tiré todo eso a la basura. Eso. O sea, ya no estaba ni en la basura de la casa, eso estaba en el vertedero. Anda, ¿en qué parte del abismo de los vertederos estaba eso? ¿Y cómo entonces tú fuiste evolucionando? De aquel cuaderno, de aquellos cuadernos de poesía enamorada. Seguí escribiendo tonterías, pero a la medida que uno sigue escribiendo, pero esas son las tonterías que son necesarias escribir porque son las que te van formando, son las que te van fortaleciendo ese músculo de escritor. Eso en conjunto con la lectura, sobre todo la lectura. ¿Qué lees tú? De todo, pero normalmente narrativa y poesía, que es a lo que me dedico, pero uno como escritor tiene que leer de todo realmente. Mira qué interesante. ¿Y cómo tú alimentas tu vocabulario?
Leyendo también. Leyendo, sin duda alguna. ¿En qué momento la pregunta no es alborota? absurda y te digo por qué. Yo recuerdo que yo lo he dicho muchas veces, el valor y la importancia de la lectura. En el colegio a nosotros nos obligaban a leer 11 libros al año. Esos eran obligatorios. Esos eran obligatorios. Si tú leías más, bueno, pues tú leías más. Y tú tenías que hacer un resumen del libro que tú leías. La ventaja que teníamos era que nos dejaban elegir el libro, que no era una imposición. No era una imposición. Que es como debería funcionar. Nos dejaban elegir el libro. Así como estas generaciones, ustedes tuvieron el barco de vapor, nosotros tuvimos los 5, que era como una especie de Harry Potter. Pero con muchos más títulos. Entonces, cuando yo no entendía una palabra, yo iba donde mi hermana y le preguntaba el significado de la palabra. Y mi hermana me decía, yo no soy diccionario, búscala. Búscala. Y aprendí a buscar y de repente me fui convirtiendo en una especie de curiosa de lo que tenía metido dentro el diccionario. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué haces? ¿Cuál es tu ejercicio fundamental para enriquecer tu materia prima, que es la palabra? Sí, es un ejercicio muy similar, lo único que ahora uno tiene Google. Exacto. Uno tiene Google ahora, pero es lo mismo, uno lee y ya cuando uno tiene cierto bagaje de lectura, ya no es tan común encontrarte con palabras tan extrañas, pero siguen apareciendo porque naturalmente nadie conoce el vocabulario completo. Claro. Pero cuando aparece alguna palabra que no sé a qué se refiere, pues se busca. La googleo. Claro. E incluso suelo buscar no solamente el significado de la palabra, sino su etimología. Okay. Cómo se conforma la palabra. Y a veces incluso es muy curioso porque hay palabras que tienen una historia. Principalmente las palabras que pertenecen al lenguaje coloquial popular. Normalmente tienen una historia que también enriquece el imaginario de uno como escritor. Claro. Entonces, ese es prácticamente el ejercicio elemental que hago para fortalecer mi vocabulario. ¿Y cuánto tiempo tú dedicas a ese ejercicio? Yo trato de leer como mínimo, y cuando leo así siento que no he leído la gran cosa, 1 hora al día. Pero normalmente en promedio leo 2 horas al día. ¿Pero tú lees en físico o en digital? Prefiero hacerlo en físico, pero algunas obras no aparecen en físico y toca leerlas en digital. Por ejemplo, estoy leyendo los cuentos completos de Piglia. Aparecen en físico, pero está cariñosa. Y nada, tocó descargarla en digital y lo lees en digital. Con relación a la escritura, lo que te dicen es que aunque para que no pierdas el hábito o para robustecer el hábito, lo recomendable es que tú al menos una línea escribas todos los días. Sí. ¿Qué pasa cuando la musa dice, no voy? Es un problema. Es un problema e incluso es un problema para el que solo escribe sobre la base de la musa. De la musa. Pero cuando revisamos cuál es el ejercicio creativo de los grandes escritores, por ejemplo, a propósito de que Vargas Llosa está aquí, ayer el presidente le otorgó la ciudadanía. ¿Tú estás de acuerdo? Dominicana. ¿Con que le otorgaran la ciudadanía dominicana? Realmente yo no le veo el problema. Yo sé que hay lo que pasa es que hay una historia de trasfondo. Lo que pasa es que él trapeó el piso con nosotros. En una ocasión sí, pero también él ha hecho aportes interesantes. Hay muchísimas cosas. Vargas Llosa ha pasado muchísimo tiempo aquí, ha filmado películas, hace referencia en diferentes de sus obras a República Dominicana. Y es un premio Nobel de Literatura. Es un premio Nobel de Literatura. Y Tony Raful y Soledad Álvarez y el señor Bernardo Vega son muy amigos de él. De hecho, una de sus más recientes novelas, Tiempo Recio, que es una de las más vendidas en los últimos años, él le da créditos a Tony Raful, que fue quien le proporcionó la idea para escribir esa magnífica novela. Qué bien. Entonces, yo sé que hay sus sombras alrededor de la historia de Vargas Llosa con relación a nosotros, pero también hay sus luces. Entonces, hay que ponderar un poco. Todo el mundo tiene derecho a discernir, a estar a favor, pero también creo que debe hacerse desde un ejercicio crítico de ponderar si Vargas Llosa simplemente ha hecho
tiene esa mancha o si también tiene cosas positivas que vale la pena valorar. Bueno, acaba de ser exaltado en la Academia de la Lengua Francesa, el único latino. Claro. Uno único de no habla francesa, mejor dicho. E incluso algo muy importante que podríamos valorar es que... Desde el punto de vista de su valor como escritor, que lo otro es lo otro. Sí, lo que pasa es que Vargas Llosa es vamos a decirlo así, en buena lid, es un enfermizo de la literatura francesa, o sea, pocos latinoamericanos conocen tan profundamente toda la literatura francesa como la conoce Vargas Llosa. De hecho, creo que estaba leyendo no recuerdo cuál de sus libros, estaba leyéndolo en francés para eso, justamente. Sí. Y creo que su tesis universitaria versa sobre Los Miserables, la obra cumbre de Víctor Hugo, una de las figuras más grandes de la literatura francesa. Porque claro, Víctor Hugo era el Messi del siglo XIX en Francia. El Messi. Sí, era una superestrella Víctor Hugo. Sí, claro, hay que donde llegaba Víctor Hugo llegó una estrella de rock. No, hay que buscar con qué compararlo. Hay que buscar con qué compararlo. O sea, para que la gente tenga una idea. Claro. Lo digo totalmente válido. La fama de Víctor Hugo, que los escritores normalmente no alcanzan ese nivel de fama, mucho menos en el siglo XIX, donde los medios de comunicación no eran tan plurales como ahora. Entonces, tener una fama con esas dimensiones a mediados del siglo XIX, o sea, que donde llegó Víctor Hugo, llegó Michael Jackson, llegó Messi, llegó una estrella de rock, o sea, eso es algo es muy válido, colosal. Entonces, es muy válido. La tesis universitaria llegó Bad Bunny. Bad Bunny también, otra manera de compararlo perfectamente, claro que es válido. Entonces, la tesis universitaria de Vargas Llosa versa sobre esa enorme obra que todavía tiene vigencia y que todavía uno la lee pese a lo voluminosa que es, y todavía identifica muchos de los problemas, porque la novela completa como denuncia social y todavía hoy en día sigue siendo válida, sigue siendo actual. Tú encuentras muchísimas cosas de las que ocurren, hay que denunció Víctor Hugo en esa novela, todavía sirven como espejo a situaciones que estamos viviendo hoy en día. O sea, una novela muy vigente. Miren una cosa, este país es más que lo que hace ruido. Wow, qué conversación, muchachos. Este país es más de lo que hace ruido. ¿Tú eres de un barrio? De Villa San Carlos, La Romana. Ok. Este país es más de lo ruidoso. Es mucho más de lo ruidoso. O sea, qué conversación tan interesante. Gracias. De verdad que sí. De verdad a mí que me sí. gusta cuando me invitan así y la conversación fluye, porque a veces uno tiene como que ayudar a quien te está entrevistando y es un problema. Ya, déjalo ahí. Mira, déjalo ahí. Que ibas muy bien. Me he sentido muy cómodo pero aquí. Ya, mi corazón, déjalo así, que ibas bien. Marchar de ese cuerpo. Déjalo ahí, mi corazón, que tú ibas bien. Mira, de adentro le salió. Cuéntanos, ¿de qué va este concurso entonces? ¿Cuánto participaron? ¿Cómo fue la participación? ¿Cuándo tú te vas? ¿Quién te da el dinero? Muy importante todo eso. Bien, vamos a hacer una síntesis. Lo primero no es un concurso, bueno, sí, es una pero representación. No. Sí, pero no, porque podemos decir que es una especie de concurso porque la UNESCO, a través de su programa Transcultura, hace la convocatoria orientada a jóvenes poetas del Caribe, diversos a todos los países del Caribe. Y obviamente uno participa, uno envía como su solicitud, entonces ellos hacen un filtro, seleccionan, y dentro de habían, creo que eran, si no mal recuerdo el dato, ellos tuvieron 155 solicitudes de participar ahí, y simplemente escogieron 10. Dentro de esas 10 tuve la fortuna de ser seleccionado como el representante de la República Dominicana. Después de yo ver mi perfil y algunos de mis poemas, que es parte de los requisitos que te pedían para participar en la convocatoria, pues fui seleccionado como el representante de República Dominicana. Ya entonces a partir de ahí fue todo un proceso de preparación para... ¿Cuánto tiempo? Lo que más me tuvo en tensión, yo supe esta noticia a finales de febrero. Y fue de una vez empezar a la carrera porque yo no tenía nada, o sea, nada en el sentido de no pasaporte, ni visa, nada. Ni visa. Entonces, sabemos. O sea, ¿tú nunca has salido del país? Jamás, primera vez. Ay, perdóname, mi amor, primera vez y a París. Y me encanta no solamente que sea París, sino hacer algo que sufro y que amo tanto, que es la literatura. Escúchame, y a representar mi país. O sea, escúchame.
Perdón, disculpemos tu humildad. Entonces, no, pero Disculpemos tu humildad. no. Pero muy bien, así es que se debuta. Sí. Así es que se debuta. Ahora, Víctor, yo me imagino que tu papá está arrepentido de haberte botado la macotica, ¿eh? Yo le Mira, apoyo eso a ese señor. Y entonces, ¿cuándo tú te vas, Víctor? El lunes. Y los fondos. Diablo, pero eso es para de una vez. ¿Y los fondos? En cierto modo. ¿Quién lo cubre todo? La UNESCO. La UNESCO te lo cubre Absolutamente todo. ¿Hasta la visa? Todo. Ah, ok. Ellos no me enviaron el dinero per se de la visa, pero ya hay una garantía de que lo que Te reembolsan eso. Sí, lo que yo gasté, ellos me lo van a reembolsar. ¿Y cuánto tiempo tú te vas a inmediatamente quedar? Una semana que dura el evento. Yo voy de lunes a lunes. Bueno, el evento dura una semana, pero tú no te puedes quedar más. Me dieron una visa de 10 días nada más. Bueno, utiliza esos 3 días que te sobran. Utiliza esos 3 días que te sobran. Habría que hacer, se puede hacer, pero habría que hacer un reajuste en el gasto del pasaje, pero no, si ya está comprado, no te totalmente. queda. Bueno, no, está comprado, ya incluso yo tengo mi ticket de avión y todo que me lo envió. Mira, y tú tienes tu itinerario de qué vas a hacer. Ellos o me lo nada armaron. más va en esa actividad. No, hay un programa súper cargado de actividades Sí. todos los días. Tú tienes que donde- comer croissant, tú tienes que probar varias Oh, cosas. pero eso de una vez. Claro. Allá no se va a comer arroz bichuela y carne, ¿no? Eso, Sí, que no venga nadie, de que No. ven, que te invito a mi casa para hacerte un no, pero que sancocho. una semana que yo voy a estar aquí. Tengo que comer vainas raras aunque me envenene. Vainas raras aunque me envenene. ¿Qué es lo que tú vas a comer? Vainas raras aunque me envenene, pero después yo llego ¡Qué otra vez. allá. bello! Claro. Pues Cuando mira, yo llegue allá vuelvo como arroz y bollo. Y sí, vaina, claro, todo lo que se imagínate, come. Todo lo que se tú lo come aquí comes, pero normal, mientras tanto. Allá cosas que yo no he comido. Ok. Entonces, ¿cómo es que se llama la actividad, la pois? ¿Cómo es? La marcha de la, La marcha de la poesía. Te hace que no me ha pronunciado que el carajo, pero es así que se llama entre nosotros. Qué aquí, chula que la nadie nos va a conversación, censurar. Víctor. Vuelve, por favor, vuelve. No, yo le voy a dar un vuelve. regalito a usted. Vuelve. Ay, muy bien. No. Teníamos Ay, sí. que venir a hablar de tu obra. Bueno, cuando Tú usted quiera, déjala, me invita, pero Cristal, ya tú me tiene- venís a hablar de tu Cuando tú obra. llegues. Mira, me encantó esta conversación contigo. Ok, de perfecto. verdad que me A mí- encantó. A mí me sentí muy cómodo. Yo tenía como la atención, voy a hablar con Soy la Luna. Yo, Y mira tú, hasta bien te Espérate. Desarróllate. no, porque usted es una dama, periodista, comunicadora que yo sigo desde hace años y que admiro y respeto muchísimo por su criterio. y Entonces su tú estabas comportamiento. asustadito. No, yo dije, wow. Con una de las figuras que yo más respeto del país, voy a tener Ay, una qué conversación bello. y Pues usted mira, sabe que uno como que se pone un poco tenso como hay por eso. tanto respeto, tráeme algo. De allá. Yo voy a tener que llevarme una maleta nada más para traer. Yo voy a tener una maleta nada más para traer, pero vamos Que te vaya muy bien y disfrútalo, Gracias. disfrútalo. Y vuelve para que tengamos otra conversación de esa naturaleza No, vamos contigo. a ver cómo cuando vuelva así repasamos. Por favor, Todo la lo que pasó por experiencia, allá, claro, sí, la claro. experiencia y Come todo de eso. todo lo que Yeah. te den. Sí. ¿Oíste? ¿Cómo fue? Una ruta gastronómica. Gracias, Víctor. Claro. Vámonos a un momento de publicidad. Lo bueno de conversar con gente como Víctor es poder presentar ante nuestra sociedad gente que hace otro tipo de ruido. Ya volvemos.